estamos, ¿no? Bueno, pues ante todo agradecer a David y a Diana la confianza que depositan en mí, muchas gracias, y sobre todo agradecer al Señor Jesucristo, ¿no? que me ha traído hasta aquí y bueno, pues, ¿quién me iba a decir a mí, ¿no? que hace unos años, ¿no? que iba a estar hablando en frente de toda una congregación del Señor, en frente de sus hijos, ¿no? Es un privilegio y una distinción que agradezco con todo el corazón, ¿no? Y muchas gracias a todos, ¿no? Yo quería hablar porque al hilo de lo que predicaba David la semana pasada sobre la actividad del maligno, sabemos que el enemigo de nuestras almas se llama el diablo, Satanás, el tentador, ha venido a hurtar, robar, matar y destruir. Todo eso quedó claro, lo puso muy bien David la semana pasada, pero yo quería un poquito ahondar en el tema sobre los recursos que nos da el Señor, ¿vale? Sobre los recursos que nos da el Señor para combatir al maligno. Porque sabemos que el principal enemigo de nosotros mismos es nuestra carne. Pablo le decía a Timoteo, hijo, cuídate de ti mismo. Y después el mundo, y después Satanás. Pero de Satanás no debemos ignorar sus maquinaciones. Él está ahí también. No tiene poder con los hijos de Dios, no puede tomar un corazón que está ya tomado por el Espíritu Santo, pero sí puede dejar de caer pequeñas semillas al oído para que nosotros vayamos pues metiendo la pata, desviando nuestra conducta, entrando en conflicto con los amigos, con los hermanos, incluso con el propio cónyuge. Entonces tenemos que tener cuidado y el Señor nos da recursos sobre eso. Él mismo bajó y parte del propósito del plan de Dios es que fue tentado, como de hecho lo fue, ¿no? Entonces, yo quería empezar y no parece, la verdad es que casi nunca he predicado de este asunto, pero yo quería empezar hablando de este personaje. Hay un personaje en la Biblia que en cada episodio que aparece lo hace intentando arruinar los planes de Dios, ¿no? Y antes cuando he llegado y he saludado al hermano Manolo, a la hermana Leti, siempre hablar con el hermano Manolo es un desafío porque te propone ideas filosóficas muy difíciles de rebatir, porque la verdad es que lo hace muy bien. Entonces, estábamos un poco como hablando del origen del mal, ¿no? Yo te puedo decir sobre el origen del mal y cómo entra el mal en el mundo, lo hace a través del enemigo de nuestras almas, que es Satanás, pero mira, la palabra de Dios insinúa una serie de cosas. Si vamos a Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, vamos a buscarlo. Isaías 14. Aquí vemos que el profeta Isaías está hablando de la caída de Babilonia y del rey de Babilonia. Y en realidad está hablando sobre un personaje humano, pero nos da una serie de destellos que muestran cómo es el carácter del enemigo de nuestras almas. Babilonia será en el 568, ya sabéis, que tomó Jerusalén por causa de los pecados de Jerusalén, que Dios la había considerado irredenta, y bueno, pues los profetas también se preguntaban si Babilonia iba a sufrir castigo, porque era un imperio que se servía de los demás, ¿no? Que aplastaba y oprimía a todo aquel que tenía a su alrededor, ¿no? Y fíjate lo que dice la palabra de Dios sobre este rey de Babilonia, ¿vale? Y escuchemos atentamente. Está en Isaías capítulo 14, versículo 12. Mira lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hermano, aquí vemos cómo parece que nos está hablando del carácter de ese enemigo de Dios, que está reflejado, sí, el rey de Babilonia era un reflejo de ese enemigo espiritual, pero verdaderamente Satanás, en su caída, a pesar de su posición, a pesar de la posición que se supone o que se presupone que tiene el cielo, que era el principal de muchos ángeles, a pesar de ser, como dice también Ezequiel 24, ese querubín de las alas desplegadas, que era perfecto en todos sus caminos,
perfecto en todos sus caminos, decía que era la palabra de Dios, hasta que se encontró mal en ti. ¿Y cuál fue el mal? Aquí en Isaías 14 nos habla un poquito de cómo ese mal se fue gestando. Ese mal era que él se vio tan hermoso, tan excelso, tan sublime, que quiso subir a la altura de Dios, hermano. Ese es el origen del mal. Él se sintió tan orgulloso espiritualmente que creía que podía compartir lo que no era suyo. ¿Y qué es lo que no era suyo? La gloria, hermano. Ni la gloria ni la adoración. La gloria y la adoración solo al Señor pertenecen. Amén. Y él quiso subir y ese fue, pues al final todos sabemos cómo fue, cómo terminó, cómo se consumó la historia en una trágica caída. Y en esa estamos, ¿no? En esa estamos. Ese príncipe de Tiro o príncipe de Babilonia, como lo personifica la Biblia, sigue en el mundo y sigue pues tratando de emborronar cada episodio que Dios nos pone en su palabra y intentando emborronar, por supuesto, el plan de Dios, que es nuestra salvación, ¿no? Entonces, sabemos que desde las primeras páginas de la Biblia, ¿no? Pues como hemos estado hablando antes con Manolo, pues había una serpiente en el Edén. No sabemos qué hacía esa serpiente en el Edén, sabemos que esa personificación de ese personaje caído, de ese mal caído y que habitaba entre los hombres y que, bueno, pues desde los primeros capítulos la serpiente consigue hacer creer a Adán y a Eva, que ellos pueden determinar el bien y el mal en sus propios términos, que pueden vivir apartados de Dios, que les consiguió hacer creer que tropezarse, que apartarse del camino de la justicia y de la verdad era algo que ellos podían hacer en ausencia de Dios. Hermano, eso no es así. El hombre ha sido creado para vivir, para disfrutar y para compartir su vida con Dios. Y es cuando es verdaderamente pleno y cuando se convierte en una criatura verdaderamente satisfecha. Y ellos convencidos con esa mentira de la serpiente, que podían ser como Dios, que podían determinar lo que es justo, de lo que es injusto, lo que es correcto, incorrecto, llenan su corazón de rebeldía y desobediencia. Y como consecuencia Dios los apartó del lugar perfecto donde vivían, el jardín del Edén. Todos sabemos cuál es la historia de la caída. La estoy resumiendo básicamente. Y los dejó en nuestro mundo, caracterizado por ser un lugar de naturaleza violenta, de relaciones rotas y donde la muerte llegaría al final de cada historia. Esa es la historia triste del hombre, ¿no? Esa es la historia. Aceptamos el mal, el veneno de la serpiente, en lugar de aceptar la bendición de Dios. Básicamente eso. Podíamos escoger y ahora ya estamos aquí en este mundo y no podemos escoger, ¿no? Y todo esto fue propiciado por este ser que recibió una condena inmediata de parte de Dios. Y el hombre y la mujer, aunque fueron disciplinados por la misericordia de Dios, recibieron una promesa que vendría en el futuro. Es decir, el episodio fue el siguiente. El Señor llama a capítulo a Adán y Eva. Ellos no reconocen siquiera que han pecado y en el transcurso de la conversación están todos los actores. Está Adán, está Eva, está el diablo, la serpiente antigua, y el Señor le está hablando a la serpiente. Y esto es la primera disciplina, pero también la primera semilla del Evangelio, la primera semilla de esperanza, que está en Génesis capítulo 3, versículo 15. A Satanás lo condena, pero al hombre le da una promesa de futuro. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice así: y pondré, Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Profetizando Dios mismo y haciendo una descripción de la lucha heroica, de la lucha épica que sostendría Cristo, la simiente de la mujer, porque también podemos traducir como el simiente, no solo la simiente como los descendientes, sino el simiente, aquel varón mesiánico que Cristo, que Dios enviaría y que luego nosotros a lo largo del tiempo sabemos que es Cristo, ¿no? Dice, y esta simiente de la mujer vencería a Satanás, despojaría el reino que había obtenido con mentiras y mucho tiempo después pues veríamos esta realidad en la cruz del Calvario, ¿no? Satanás pierde la autoridad
sobre el hombre y sobre el mundo, y aunque en el transcurso de la pelea nuestro Señor Jesucristo tuvo que entregar la vida, traspasado su talón por los clavos, después Él resucitó. Amén. Entonces, básicamente el Señor se está enfocando en eso. Hay una promesa, vendrá la simiente de la mujer que conseguirá agarrar de nuevo el reino de Dios y volvérselo a devolver a Dios y a los hombres. ¿Vale? Entonces, es normal que hasta la llegada de Jesús el mundo se hubiera convertido en un lugar oscuro, en un lugar de maldad, donde el adversario de Dios y de nuestra vida impone su voluntad perversa a los hombres. En Efesios, capítulo 2, versículo 2, la situación espiritual describe muy bien la situación espiritual de este mundo en discordia. Dice así, Efesios capítulo 2, versículo 2, y hablando de Jesús, dice, y Él, la simiente de la mujer, y Él os dio vida a vosotros, Jesús, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fijaos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí tienes otro nombre, el príncipe de la potestad del aire, el tentador, la serpiente antigua, Satanás, el diablo, etc. El espíritu, dice, que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿vale? Es un espíritu que opera en las personas que no se someten a Dios ni a su palabra, ¿vale? Esto fue hasta la llegada de Cristo, hasta la llegada de la simiente de la mujer. Pero efectivamente, cuando llegó Cristo, ¿vale? Hay varias muestras en la Biblia que él habla que quiere cumplir esa promesa de enfrentarse al enemigo de nuestras almas. No sé si os acordáis de cuando él estaba en el aposento alto, y en la última Pascua, sabes que con los discípulos, pues digamos que arriendan ese lugar, el aposento alto, ya ha hecho la entrada triunfal, está hablando con su discípulo de que tiene que entregar la vida, le está dando a entender que va a venir el Espíritu Santo para tomar sus corazones, que ellos van a ser testigos suyos de todas las naciones. Todo esto se habla en el aposento alto, ¿vale? Pero él también habló que conseguiría paz en medio de esta guerra para los que en él creen. Paz para con Dios, paz para con la propia naturaleza caída humana y paz para con los hombres. Mira, en Juan capítulo 14, versículo 30, de donde se recoge, Juan recoge parte, porque estuvo allí presente, de esa conversación en el aposento alto, Jesús se prepara para la gran batalla que le espera en el Calvario. Y esto fue lo que habló. Dice así, Juan capítulo 14, versículo 30, dice, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Mira, viene el príncipe de este mundo, el conflicto de Génesis 3, capítulo 13, capítulo 15, o sea, capítulo 3, versículo 15, venía a consumarse. Viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Es decir, Jesucristo ni él, no hay ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. No tiene Jesucristo y el diablo el diablo no tiene ni parte ni suerte en el reino de Dios, ¿no? Y él iba a consumar definitivamente esa batalla dándole la victoria al hombre, ¿no? Para la gloria del Señor. En el capítulo 31 dice, lo hago porque yo amo al Padre, dice, y yo hago todo lo que Él me mandó, recordando esa promesa. Y viene a decir, venid, vamos fuera. Y en ese venid, vamos fuera, Jesucristo está como insinuando, venid, voy a enfrentarme a Él, voy a acabar con Él, voy a acabar con su actividad maligna. Entonces, acto seguido, sabéis que luego llega el episodio del Monte de los Olivos, de Getsemaní, donde Él sale afuera y vienen a prenderle. Vienen los sacerdotes y los soldados del templo, vienen a prender a Jesús. Y vienen a prenderle por nuestra causa. Y él era plenamente consciente de que la serpiente del Edén traspasaría su talón. Él era perfectamente consciente de que tenía que entregar su vida. Sin embargo, la victoria era segura. En Juan, poquito antes, en Juan capítulo 12, versículo 31, dice, ya está el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que según el texto bíblico, Jesús viene a demostrar que sale como un gladiador a la arena, listo para el combate. De hecho, llega a insinuar a los discípulos eso. Vamos afuera, voy a enfrentarme con el mal. ¿Vale? Entonces, tenemos un Señor más poderoso que el enemigo, que por amor a nuestras almas y para la gloria del Señor, para la gloria de su Padre, Él venció al enemigo por nosotros. Entonces, ¿significa eso que ha acabado la actividad maligna del enemigo? No, todavía no. Todavía no. Desde ese día sí que es cierto que el Señor volvió a recuperar el estado de gracia para los hombres. La iglesia comenzó a ser formada. Cuando Él murió, ascendió a los cielos, el Espíritu Santo fue enviado desde el cielo en procesión para los creyentes y para todos los que en Él creen, derrocando los poderes del mal y atando, aunque todavía no definitivamente, a Satanás y a sus demonios en su actividad diabólica. Todavía no está muerto. Es como un perro, el enemigo de nuestras almas, Satanás, es como un perro que está atado y tiene una cadena. Y si tú te pones dentro del radio de acción de la cadena, aún puede dañarte, aún puede morderte. Pero desde ese día el estado de gracia de los hombres fue otra vez recuperado por Cristo Jesús para todos nosotros. Amén. La Biblia lo expresa así. Mira cómo... además son palabras del propio Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 29. Y es así el Señor. Son palabras de Jesús, son muy autoritativas porque son de Él, ¿vale? Porque ¿cómo puede entrar alguno en casa del hombre fuerte? ¿Veis? Aquí vemos otra definición, otro título para el enemigo de nuestras almas, del hombre fuerte, y saquear sus bienes si primero no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Son, como digo, palabras del propio Jesús, donde el hombre fuerte es el diablo. Sus bienes es el reino de los hombres. Y los propios hombres eran bienes del diablo. ¿Vale? Y es atado por el Santo de Dios, porque como hemos visto, Satanás no tiene ni parte ni suerte con él, y atado y bien atado con las cuerdas del Evangelio. ¿De acuerdo? Las cuerdas del bendito Evangelio atan al enemigo para que él no tenga tampoco ni parte ni suerte en nuestras vidas, salvo que nosotros le dejemos. Hermano, está claro que la actividad diabólica del enemigo ha sido restringida por el poder del Evangelio de Cristo. El poder del Evangelio, hermano, restringe la actividad diabólica, el poder de la palabra, que se ha extendido por toda la tierra para levantar a un pueblo al que nosotros llamamos iglesia. Hermano, el enemigo no puede tocar la iglesia, salvo si tú le dejas. Esta victoria sobre las tinieblas solo podía venir de aquel enviado de Dios, cuya naturaleza era pura, era santa y era perfecta. Su naturaleza era perfectamente divina. Así dice el Señor en su palabra. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Veis? No hay parte ni suerte en Satanás, en el carácter de Dios, en el carácter de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Escrito está, repito otra vez, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hermano. Gloria a Dios. He leído Primera de Pedro, capítulo 1, del 16 al 19. ¿Vale? Es decir, la santidad de Jesús, atributo que comparte con el Padre, y su entrega perfecta a la cruz como un cordero sin mancha y sin contaminación, anula, hermano, tienes que creerlo, anula toda actividad diabólica, primero sobre él y después sobre todos los que en él confían. Ese es el pacto. Toda actividad diabólica es anulada. El reino de Dios es recuperado para el Padre y es entregado nuevamente a sus hijos. Amén. Y definitivamente destruirá a la serpiente rebelde, trayendo el reino de Dios de nuevo al alcance de nuestra mano. Gloria a Dios. Hermano, esa fue la victoria, ¿no? Esos fueron los hechos, son hechos teológicos, bíblicos, pero son hechos históricos. El Señor tuvo que venir a pisarle
la cabeza a la serpiente. Pablo en Romanos lo dice muy bien, dice, Jesucristo aplastará la cabeza de Satanás en breve, ¿no? Y eso fue lo que hizo, ¿no? Pero yo me he tomado la libertad de tomar algunas anotaciones sencillas para salir como una especie de, anotaciones, para salir de la zona de influencia de Satanás y sus huestes. ¿Qué debemos hacer, no? ¿Cómo nos ponemos fuera de su alcance, de ese perro que si estamos dentro del alcance de su cuerda, de su cadena, pues obviamente puede mordernos y dañarnos, no solo a nosotros, sino también a nuestra familia? Mira, lo primero que he anotado aquí, he puesto, es confiar en Jesús y en su vida perfecta, entregada como ofrenda de amor al Padre por nuestras vidas imperfectas. Confiamos en el sacrificio perfecto de Jesús, confiamos en su vida perfecta, eso nos aparta del enemigo. Y por supuesto, tratar de caminar en santidad, como Él caminó. Dice en el Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo, Él invitaba, ¿no? Y Él prometía que caminaremos en santidad. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, ¿no? Esa es una buena forma de apartarnos del enemigo. Y como digo, la pregunta lógica que suscita, que viene a nuestra mente, es, bueno, pues, ¿cómo puedo mantenerme firme y caminar en santidad si viene el diablo, el tentador, a poner tropiezo en nuestras vidas? ¿Vale? O sea, yo quiero, sí sé que debo de caminar en santidad, que debo reflejar el carácter de Cristo Jesús, pero ¿y si viene y no sé, recibo, como estaba predicando antes, estaba compartiendo antes David, por alguna de estas ideas extrañas que se me cuelan en la mente, ¿no? Que se me cuelan en la mente porque aún en muchas partes de nuestra vida, nuestra área de nuestra vida somos débiles y pueden colarnos ideas, ¿no? ¿Cómo puedo mantenerme firme? Mira, hermano, tenemos buenas noticias también al respecto. Tenemos buenas noticias. Porque estaba en el plan de Dios, como hemos comentado antes, que Jesús fuera tentado en el desierto. Ya sabéis que con él vino, cuando comienza a ministrar, comienza a participar en su ministerio público por primera vez, él llega, Juan lo reconoce, yo no soy el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el ministerio de Juan es terrenal, el ministerio de Cristo es celestial, él es bautizado para que se cumpla toda la justicia, toda en obediencia al Padre, ¿vale? Pero después de ser bautizado, él sale de las aguas y el Espíritu Santo, curioso, muy curioso esto, es una parte de la Biblia que me sobrecoge. El Espíritu Santo lo lleva al desierto, ¿vale? A ser tentado, como Israel estuvo en el desierto 40 años, él estuvo 40 días, ¿no? ¿Y para qué hizo el Señor? Pues, obviamente para probar a su Hijo, pero también para darnos herramientas y vencer, y que pudiéramos vencer al enemigo en el momento de la prueba. Vencer esas pruebas en la tentación, cuando viene el maligno, es fortalecer nuestro espíritu, es fortalecer el cristiano que Dios quiere que llevemos dentro. Amén. De modo que, bueno, lo dicho, tras bautizarse en el Jordán, Cristo llevado por el Espíritu de Dios, como digo, a ser tentado por el diablo, y esto es lo que la Biblia dice que pasó. Vamos a leer otra vez la Biblia. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 4. Son las tentaciones de Jesús. Y vamos a descubrir que las tentaciones de Jesús, el Señor nos da una herramienta preciosa en la palabra para poder liberarnos de cualquier acechanza del diablo. Y esto es muy interesante. Mateo, viene también en Lucas, viene, ¿vale? Vienen más. Yo voy a leer las tentaciones que recoge Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, de los versos del 1 al 4. Y así dice el Señor. Entonces Jesús, como decimos, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Qué bueno, ¿no? Bueno, esta tentación, hay que decir, como he comentado antes, que es similar a la que Israel recibió en el desierto. ¿Os acordáis que los israelitas tuvieron 40 años? Se quejaron de que no había agua, se quejaron de que no había carne, se quejaron de que no había cebolla, pimiento y pepino, se quejaron de que en Egipto estaba mejor, de todo se quejaron. Y
Y sin embargo, aquí el Señor, en el desierto, después de ayunar 40 días y 40 noches, Él reprende cualquier actividad idolátrica del enemigo. ¿Qué dice? ¿Qué le dice el enemigo? ¿No? Que, a ver si no me pierdo. Sí, el enemigo quería que él demostrase delante de los hombres, que él era Dios y que, bueno, pues no podía ser en realidad tentado, ¿no? No se había identificado realmente con la raza humana, porque si yo soy Dios y convierto esas piedras en pan, ¿qué de bueno tengo? Quiero decir, ¿qué meritorio tengo? ¿Qué ventaja puedo darle a la raza humana si no puedo pasar ni una tentación? ¿No? Y el enemigo establece para nuestras vidas todos los ídolos del mundo, los ídolos del sexo, los ídolos del poder, establecidos por la violencia, los ídolos en general, ¿no? Y él quería que Jesucristo se convirtiera al propio Satanás en un ídolo, ¿no? En la primera tentación, Jesús es desafiado, hermano, es desafiado en desconfiar en la palabra del Padre Celestial, que le había declarado día antes como su hijo. Por eso le dice, el condicional, le pone el condicional, si eres el Hijo de Dios, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, no eres un ídolo, eres Dios. Pero Jesús jamás dejó de confiar en Dios. Él sabía que su Padre, como a Israel en el desierto, jamás dejaría de proveer de alimento a él y a todo su pueblo. Y él usó las palabras del Espíritu, citando la palabra de Dios, justamente en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios, Moisés en Deuteronomio. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Esa palabra era para Israel. Israel fue un siervo que no cumplió, pero Cristo cumplió para nosotros. Cristo no se convirtió en un ídolo, no convirtió en un ídolo a Satanás. Cristo dependía completa y absolutamente del Padre y sabía que por mucha hambre que tuviera, el Señor no lo dejaría morir. El Señor proveería. Amén. Mateo capítulo 1, del 5 al 7. Un poquito más adelante dice, entonces, en la siguiente tentación, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, otra vez, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Hermano, en la segunda tentación, el diablo sitúa a nuestro Señor en lo alto del pináculo del templo. En lo alto del pináculo daba al valle de Cedrón, que era la muralla que estaba sobre un talud. Había un abismo enorme, había un abismo grande, un abismo profundo, para que en un acto de soberbia demostrase ante todo que él era el Mesías, que era el Mesías que Dios había prometido. Incluso le cita el Salmo 91, le dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Pero se le olvida citar el Salmo completo. No cita un versículo, parte del versículo 11 no lo cita, porque la cita correcta es, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, incluido en el camino de la soberbia, incluido en el camino del orgullo, que es el camino de Satanás, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. El diablo quería una otra demostración idolátrica, orgullosa del poder del Mesías. ¿Para qué? Para que el pueblo se sometiera a él como un monarca terrenal. Y no era lo que él quería, ¿vale? La soberbia, hermano, la soberbia que el enemigo quería que mostrase Jesús ahí es contraria a la fe.
y contrae la dependencia de Dios. Y Jesús demostró que era plenamente dependiente de Dios y que su fe era perfecta. Y Jesús le vuelve a citar las Escrituras. Y le cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Y dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Fue cuando sabe aquel episodio en el que el pueblo de Israel dice que no tiene agua y golpea la piedra Moisés con ira y aparece agua, pero el pueblo es disciplinado, ¿no? En fin, le cita de nuevo la palabra de Dios. Qué interesante. El Señor no le ataca con su poder, ni le ataca con armas, ni sus ángeles vienen a defenderle. Él utiliza la palabra de Dios como escudo y como defensa. La última tentación, Mateo capítulo 1, versículos del 8 al 11. Dice, otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Y en esta última tentación, en esta última prueba, le ofrece el maligno a nuestro Señor todos los reinos del mundo. Y esto es muy curioso, porque ¿cómo le va a ofrecer lo que ya es suyo? Todos los reinos del mundo, hermanos, eran ya de nuestro Señor. Y Él no le podía ofrecer eso porque ya le pertenecían a Jesús por derecho propio. Más bien, el enemigo estaba insinuando, corónate ya, deja a esta gente. Pero qué absurdo, tú eres el Rey de Reyes, y Señor de Señores. Qué absurdo es ese camino, qué es eso de morir traspasado por clavos en una cruz. Pero qué historia es esa. Corónate ya, tú eres el Rey de los cielos, tú te lo mereces. Lo cual, y de paso, nos hubiera condenado también a todos nosotros. Pero Cristo, en obediencia suprema al Padre, rechaza cualquier tipo de idolatría. Otra vez, como la primera tentación, rechaza convertir a Satanás en un ídolo, convertirse en un ídolo, rechaza cualquier idolatría y vuelve a defenderse con la gloriosa palabra de Dios, citando otra vez Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Amén. De esta manera Jesús venció la tentación para darnos poder y refugio en la bendita palabra de Dios ante las maquinaciones del enemigo. Hermano, la palabra de Dios es nuestro refugio, es nuestro consuelo, es nuestro camino cierto, no hay confusión en ella, no hay error, es infalible, es innegable, hermano, es inerrante. ¿De acuerdo? Si tú ves que hay situaciones en tu vida que no están muy claras, que parece que hay como una mala influencia, como, no sé, pues que están como murmurando de mí, no sé, me están diciendo esto, me están diciendo lo otro, me siento mal en el trabajo, me siento mal en la familia, con los hermanos, hay un cierto grupo de hermanos que no me siento bien. Hermano, tienes que sopesar que eso puede ser semillas que esté dejando el enemigo cerca de tu oído para que le creas. Pero Él no puede tomar tu corazón. Tu corazón pertenece a Cristo y al Espíritu Santo que Él entregó cuando murió. Amén. Entonces, la idea es esa. La idea es que protégete con la palabra de Dios. Acude a la palabra de Dios. Acude a la palabra de Dios para que ella sea, como decía Efesios 6, que predicó el otro día David con nosotros, sea la armadura de Dios. Ella nos provee de la armadura, nos provee el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, las sandalias del evangelio, la espada de la verdad, la espada de la palabra. Provéete de eso, hermano. Ahí es donde tú vas a tener seguridad y el enemigo seguro que no puede alcanzarte. Entonces, como conclusión, ya termino. No quiero daros mucho la lata, ya he dado la lata bastante. No quiero enredaros más. Entonces sabemos que la palabra, sabemos que en Cristo Jesús nos demostró que podemos vencer las tentaciones de Satanás con la palabra de Dios. Amén. Eso es evidente, lo hizo entre otras cosas por eso. Y sabemos también que imitando el carácter de Jesús
en nuestra manera santa de vivir, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, sed santos, porque yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir, podemos apartarnos del maligno. Si somos santos, hermanos, si caminamos expresando el carácter de Cristo Jesús, aún en las situaciones más difíciles, aún en los problemas, los conflictos, las controversias más difíciles, nos mostramos mansos, nos mostramos humildes, nos mostramos contentos a pesar de los problemas, el enemigo se aparta de nosotros, hermano. Él sabe que no tiene ni parte ni suerte en nuestras vidas. Y bueno, por supuesto, resistimos al diablo, no con nuestra fuerza, no con nuestro impulso, no con nuestro ímpetu humano, no, sino con la preciosa y gloriosa palabra de Dios, como nos enseñó Jesús en Santiago 4, capítulo 7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios. ¿Cómo me someto a Dios, hermano? Por medio de su palabra. Escuchando su palabra, bajándola al corazón, recibiéndola, y sabemos que Él, el enemigo, huirá de nosotros. Hermanos, concluimos que cuando seamos tentados, porque eso sería tema para otra predicación. Cuando seamos tentados, quizás no debemos permanecer en el lugar de la tentación. Si soy una persona, por ejemplo, que tengo debilidad con el alcohol y voy con un grupo de amigos, no sé, pues a la playa, y ellos paran en un chiringuito y empiezan a beber, hermano, el Señor no te exige que te quedes ahí para soportar la tentación, porque puedes caer, somos todavía seres humanos débiles. Que tengo problemas, no sé, pues con cualquier otro tema, y viene la tentación, no me tengo por qué quedar in situ ahí, no, más bien tenemos que huir de la tentación, huir por nuestra vida. ¿Pero a dónde huyo? Huyo hacia la palabra de Dios, que veo que este lugar me sirve de tropiezo, este grupo de personas me sirve de tropiezo, huyo, hermano, para que Satanás no cobre ventaja en mi vida, pero huyo a la palabra de Dios. ¿Vale? Y termino el versículo, me gustaría que recordáramos este último versículo, ¿vale? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermano, el Señor nos ha dado argumentos más que poderosos en su palabra para poder resistir al enemigo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Si os parece, oramos, pastor. Vamos a orar, ponemos de pie y nos estirazamos un poquito. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor, Dios mío. Tú sabes que si tengo algo, Señor, es de ti, y porque soy de ti, Señor, y es tu Espíritu, Señor, el que quiero que hable por mí, Señor. Tú sabes que soy torpe y a veces no argumento bien, pero es tu Espíritu Santo, Señor, el que me lleva, Señor, el que me ha dado ministerio, el que me da palabras, Señor, para seguir caminando, Señor, y el que me pone en el lugar correcto, Señor. Dios mío, te pido en el nombre de Jesús que esta semilla, Señor, llegue a los corazones, Señor, que pueda ser absorbida, Señor, Dios mío, que pueda ser digerida, Señor, y en su momento, Señor, dé el fruto abundante, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Dios mío. Te doy muchísimas gracias, Padre, Dios mío, por este tiempo, Padre, que consagramos ante ti, Señor. Toda la gloria y toda la honra para ti, Señor, porque tú eres el único que la merece, Dios mío. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.